Mírate al espejo y sé honesto por una vez, aunque te duela la garganta de tanto tragar silencios. Estás agotado. Pero no es ese cansancio que se cura durmiendo 8 horas. Es un vaciado estructural, una erosión silenciosa de tu identidad, que ha ocurrido mientras creías que estabas haciendo lo correcto. La mentira social más grande que te han vendido desde la cuna es que la bondad es un escudo protector, que si eres leal, trabajador y empático, el mundo te devolverá esa misma moneda. Te enseñaron que poner la otra mejilla es un acto de nobleza, que sacrificarte por los demás te hace valioso y que la paciencia es una virtud divina. Te dijeron que si das el 100% en tu relación o en tu trabajo, la lealtad será el resultado natural. Esa es la mentira diseñada para mantenerte dócil, útil y, sobre todo, predecible. La realidad de la psicología oscura es mucho más fría y quirúrgica. La bondad sin límites no es una virtud, es una invitación abierta a la depredación. En la arquitectura del poder humano, el espacio que dejas vacío al no poner límites no lo llena el respeto, lo llena el abuso. Lo que tú llamas ser una buena persona, los que te rodean lo llaman recurso gratuito. Te están rompiendo y no lo ves porque el proceso es tan sutil como el goteo de un suero que te mantiene sedado mientras te quitan lo que te queda. Observa tu entorno inmediato. Siempre hay alguien que te pide un favorcito, sabiendo que no dirás que no. Alguien que descarga sus tragedias en ti, porque sabe que tu empatía es un vertedero sin fondo. O un jefe que te exige más, porque sabe que tu miedo a fallar es más fuerte que tu instinto de autopreservación. No te están rompiendo con golpes. Te están rompiendo mediante la reprogramación de tu sentido de la culpa. La psicología oscura enseña que la mejor forma de dominar a alguien no es la fuerza, sino hacer que la víctima se sienta responsable del bienestar de su captor. Cada vez que sacrificas tu descanso, tu dinero o tu paz mental para evitar un conflicto, estás permitiendo que otros dibujen el mapa de tu vida mientras tú te quedas sentado en el asiento del pasajero, agradeciendo que al menos te dejen mirar por la ventana. Te sientes roto porque lo estás. Has permitido que manos externas moldeen tu voluntad hasta que ya no reconoces tus propios deseos. El sistema te quiere así, fragmentado, inseguro y dependiente de la validación externa para sentir que existes. Crees que tu agotamiento es falta de disciplina, pero es el resultado de una guerra de desgaste que estás perdiendo porque ni siquiera sabías que estabas en el campo de batalla. Te han convencido de que tu valor depende de cuánto puedes soportar, convirtiendo tu resistencia al dolor en tu mayor orgullo, cuando en realidad es tu mayor debilidad. Estás viviendo un escenario de fracaso disfrazado de estabilidad. Te despiertas, cumples con las expectativas de todos, te desangras emocionalmente para mantener la armonía de otros, y te vas a dormir con un hueco en el pecho que intentas llenar con distracciones baratas. Estás siendo desmantelado pieza por parásitos sociales que huelen tu necesidad de ser aceptado a kilómetros de distancia. Pero escucha bien, este estado de sumisión no es permanente, aunque ahora sientas que el cemento ya se secó. Existe una forma de invertir este proceso, una tecnología mental para reconstruir los muros que dejaste caer y convertir tu vulnerabilidad en un arma de alta precisión. Sin embargo, no estás listo para usarla todavía. Primero debes entender cómo funciona la maquinaria que te tritura, porque si te doy la salida ahora, volverás a caer en la misma trampa con un nombre diferente. La solución definitiva, el protocolo para dejar de ser la presa y convertirte en el arquitecto de tu propia sombra, te lo entregaré únicamente en la 6ª parte de este análisis. Hasta entonces, observa cómo te rompes. Tu mayor error no es lo que haces, sino lo que dejas de hacer por miedo a la fricción. La mentira social te ha vendido que la adaptabilidad es una ventaja competitiva, que ser esa persona que se lleva bien con todos es la cima de la inteligencia emocional. Te dicen que cedas, que seas flexible, que el que no pelea es el más sabio porque mantiene la armonía. Pero la realidad de la psicología oscura es radicalmente distinta. La adaptabilidad excesiva es la firma de un esclavo psicológico. Cuando eres flexible con tus principios o tus tiempos para no incomodar, no estás construyendo puentes. Estás construyendo el camino por el que otros caminarán para pisotearte.
El error anatómico de tu comportamiento es creer que la paz es la ausencia de conflicto. En el mundo real, en el mundo del dominio mental, la paz es la capacidad de ganar el conflicto antes de que empiece, proyectando una estructura tan sólida que nadie se atreva a golpearla. Cada vez que dejas pasar una pequeña falta de respeto para no arruinar el ambiente, estás entrenando al otro para que suba el nivel de la agresión. Es un condicionamiento operante básico. Recompensas su abuso con tu silencio y les das permiso tácito para desmantelarte. La anatomía de tu destrucción comienza en tu necesidad patológica de aprobación. Buscas en los ojos de los demás el permiso para sentirte valioso. Y ese es el interruptor que los manipuladores usan para apagarte a su antojo. El sistema te ha domesticado para que sientas una punzada de ansiedad cuando alguien está molesto contigo, obligándote a mover cielo y tierra para arreglarlo. Lo que no ves es que esa ansiedad es la correa con la que te pasean por la vida. Un depredador social no necesita golpearte. Solo necesita fruncir el ceño o mostrar un ápice de indiferencia para que tú mismo te pongas de rodillas y preguntes ¿qué hiciste mal? La mentira social te dice que buscar el consenso es democrático y noble. Pero la psicología oscura revela que el consenso es el cementerio de la individualidad y el refugio de los débiles. Mientras tú buscas que todos estén de acuerdo, el que tiene el dominio mental ya tomó la decisión y te está usando como herramienta para ejecutarla. Estás operando bajo un software de buen ciudadano en un hardware de supervivencia biológica. Y esa incompatibilidad te está quemando los circuitos internos. Te han enseñado a ser empático con el dolor ajeno, pero nadie te enseñó a ser despiadado con quienes causan el tuyo. Esa asimetría es tu sentencia de muerte social. Tu comportamiento normal es en realidad un suicidio en cámara lenta. Crees que tu sacrificio será recompensado con gratitud eterna, pero en la jerarquía del estatus, el sacrificio sin condiciones se interpreta como falta de opciones. Si no tienes la capacidad de morder, tu ladrido solo es ruido molesto que se ignora. Estás regalando tu poder en pequeñas dosis diarias. En ese correo que respondes fuera de horario. En esa broma pesada que soportas con una sonrisa falsa. En ese perdón que pides sin haber cometido una falta real. Cada una de esas acciones es una fisura en tu armadura que invita a la infección. Y lo peor es que crees que estás siendo civilizado, cuando en realidad estás siendo procesado por la maquinaria del entorno. Te han convencido de que la asertividad es arrogancia y que el ego es un pecado mortal, dejándote sin defensas contra aquellos cuyo ego es su motor principal. Estás desarmado en un mundo de colmillos afilados. Y tu única estrategia es esperar que los lobos se vuelvan vegetarianos por arte de magia. Estás fallando porque confías en la justicia moral en un juego que solo entiende depresión y resistencia. Pero esto es solo la superficie. Lo que descubrirás ahora cambiará tu forma de ver a tu familia y a tu pareja para siempre. La mentira social te ha vendido que la familia es un refugio sagrado y que tu pareja es tu mayor aliado incondicional. Te dicen que los vínculos de sangre y de afecto están por encima de la competencia, el ego y el poder. Pero la realidad de la psicología oscura es que el hogar es, a menudo, el laboratorio más sofisticado de manipulación y drenaje energético. El cerebro humano no está diseñado para la justicia, está diseñado para el ahorro de energía y la optimización del estatus. Cuando te muestras como el pilar que siempre aguanta, el bueno que siempre perdona y el paciente que nunca estalla, tu biología está emitiendo una señal de baja dominancia en el radar de los demás. En términos de estatus y poder, la bondad extrema se procesa en el cerebro reptiliano de tu pareja o tus padres como una renuncia voluntaria al trono. Si eres un recurso ilimitado que no requiere mantenimiento, te tratarán como tal. No es maldad consciente, es alquimia viral aplicada a la supervivencia. ¿Por qué pagar un precio por algo que es gratis? La gente abusa de tu bondad por una razón biológica simple. Porque es eficiente. Cada vez que cedes, el otro recibe un disparo de dopamina al confirmar su dominio sobre ti. Se vuelve un adicto a tu sumisión. La estructura de poder en tus relaciones no se basa en el amor que te tienen, sino en el costo que tendría para ellos perderte. Si el costo es cero porque siempre vas a estar ahí, tu valor percibido cae al sótano de la jerarquía. Tu pareja no te respeta más por ser más comprensivo.
Te respeta menos porque tu falta de límites le indica que no eres un igual, sino un subordinado emocional. El análisis de sombra nos muestra que el abuso no siempre es un acto de agresión. A menudo es un acto de equilibrio de estatus. En cualquier grupo humano, incluido el familiar, existe una jerarquía invisible. Si tú no ocupas tu espacio con agresividad controlada y autoridad, alguien más lo hará por inercia biológica. Los que más te conocen son los que tienen el mapa exacto de tus grietas. Usan la culpa como un mecanismo de control de recursos. Te dicen que eres egoísta cuando intentas poner un límite, no porque lo seas, sino porque tu límite les genera un gasto de energía que antes no tenían. La psicología oscura explica que la lealtad en las relaciones es directamente proporcional a la capacidad de ser una amenaza. Si no eres capaz de marcharte, si no eres capaz de castigar la falta de respeto, tu lealtad no tiene valor. Es simplemente falta de opciones. Te están rompiendo en el nombre del amor, porque han aprendido que tu identidad es maleable. El mecanismo biológico es cruel. El depredador social, incluso dentro de tu casa, necesita confirmar su estatus periódicamente. Y la forma más fácil de hacerlo es ver cuánto puede empujarte antes de que te quiebres. Si aguantas, el límite se desplaza. Mañana te empujarán más fuerte. Estás atrapado en una espiral donde tu sacrificio alimenta la arrogancia de quienes te rodean. Crees que estás construyendo un legado de amor, cuando en realidad estás financiando tu propia bancarrota emocional. La sombra no miente. El poder que no ejerces tú, lo ejercerá alguien más sobre ti, y lo hará usando tus propios sentimientos como palanca. Has sido programado para ser el combustible de otros, y mientras sigas aceptando el rol de mártir, seguirás siendo la presa favorita en la mesa de los que dicen amarte. Pero entender la mecánica de este abuso es solo el diagnóstico. Lo que viene a continuación es la evidencia visual de lo que sucede cuando no cortas el cable a tiempo. Imagina a un hombre que cumplió con cada cláusula del contrato social invisible. Lo llamaremos el prototipo de la sumisión. Este individuo operaba bajo la gran mentira social de que la paz familiar y el éxito profesional se construyen sobre el sacrificio silencioso y la anulación del yo. En su hogar, este hombre era el eterno pacificador, aquel que nunca levantaba la voz, que cedía en cada discusión trivial y que anteponía los caprichos de su pareja a sus propias necesidades vitales. Creía firmemente que su falta de ego era su mayor fortaleza moral. La realidad de la psicología oscura, sin embargo, nos muestra un cuadro diferente y aterrador. Este hombre no estaba construyendo amor, estaba entrenando a su entorno para que lo despreciara activamente. En la neurobiología del poder, si no hay resistencia, no hay valor percibido. Su esposa, lejos de agradecer su infinita paciencia, empezó a sentir una repulsión instintiva hacia él. La biología no perdona a los hombres que renuncian a su autoridad por miedo al conflicto. Los clasifica como proveedores de recursos, pero los anula como objetos de deseo. Ella no veía a un hombre, veía una infraestructura útil pero muerta. Un día, sin previo aviso, ella le comunicó que se sentía vacía y que necesitaba espacio. Lo que realmente estaba diciendo es que había encontrado a un depredador que sí sabía decir no. Alguien que proyectaba la sombra que su marido había intentado extirpar de su propia alma. Exactamente así es como termina el juego siempre. En el ámbito laboral, el prototipo de la sumisión era el empleado que jamás decía que no a una carga extra de trabajo. Beligerante contra su propia salud mental, se convirtió en el comodín de la oficina. Pensaba erróneamente que su lealtad sería recompensada con una silla en la junta directiva. Pero en el análisis de estatus, el que siempre está disponible pierde su rareza, y por lo tanto, su precio de mercado. Sus superiores no lo veían como un líder potencial, sino como una pieza de recambio barata y eficiente. Mientras él redactaba los informes que salvaron el trimestre, los verdaderos depredadores sociales pasaban el tiempo haciendo networking y marcando territorio. El final fue quirúrgico. Un lunes por la mañana, un gerente 10 años menor que él, alguien que apenas sabía usar las herramientas técnicas pero que dominaba el lenguaje de la dominación, le entregó su carta de despido. «Necesitamos sangre nueva», le dijeron con frialdad.
Fue la forma elegante de decirle que habían terminado de exprimir el limón y que la cáscara ya no servía para nada. El impacto visual de su caída fue devastador. Terminó en un apartamento de alquiler, rodeado de cajas vacías, viendo a través de las redes sociales cómo su antigua familia celebraba las fiestas con un hombre que ahora ocupaba su lugar, su cama y el corazón de sus hijos. Sus hijos aprendieron que papá era alguien a quien se le podía pedir todo y no darle nada. No lo llamaban, no por maldad, sino porque él nunca les enseñó que su presencia tenía un precio real. Esta es la tragedia absoluta del buen hombre. Morir en vida siendo invisible. Observa el pánico en sus ojos frente al televisor apagado. Ese hombre eres tú si sigues creyendo que la amabilidad te salvará de los lobos. La sociedad te vende la idea de que este final es una injusticia, pero la psicología oscura te dice que es una consecuencia lógica. Fuiste predecible, fuiste blando y sobre todo, fuiste reemplazable. El mundo no tiene piedad con los que no tienen límites. Tu caída ya comenzó, y este caso real es el espejo donde te estás viendo ahora mismo. Así termina. La mentira social te ha convencido de que la mejor defensa contra la manipulación es la transparencia y la comunicación asertiva. Te dicen que si explicas tus límites con calma y desde el corazón, los demás los respetarán por empatía. La realidad de la psicología oscura es que la transparencia es una vulnerabilidad táctica. Y la empatía es un lujo que un depredador social no puede permitirse. La verdadera autodefensa no consiste en hablar, sino en señalizar capacidad de daño. En la arquitectura del dominio mental, el respeto no se gana con palabras. Se extrae mediante la imposición de consecuencias. Para identificar a los parásitos que te están rompiendo, debes observar sus tácticas de sondeo. Un manipulador nunca lanza un ataque frontal. Realiza microinvasiones para testear tu sistema de alerta. Observa a quien te interrumpe constantemente, a quien ignora tus pequeños no, o a quien usa el humor para invalidar tus logros. No son descuidos, son maniobras de reconocimiento. La técnica para detener esto no es el diálogo, es el endurecimiento de tu superficie psíquica. El primer paso para aprender a morder es la gestión del silencio táctico. La mentira social te obliga a llenar los vacíos incómodos para suavizar la tensión, pero la psicología oscura utiliza ese vacío como una prensa hidráulica. Cuando alguien te falte al respeto, no te defiendas, no des explicaciones y no te quejes. Mantén el contacto visual un segundo más de lo que dicta la norma social y retira tu atención por completo. Estás enviando una señal biológica de estatus superior. Su agresión no merece tu energía, pero su presencia ha sido marcada como hostil. Esto es el costo de fricción. Si interactuar contigo de forma irrespetuosa se vuelve incómodo y poco rentable, el depredador buscará una presa más fácil. La mentira social dice que debes ser predecible y confiable para ser un buen ciudadano. La realidad es que la predictibilidad es el mapa que usan para controlarte. Para defenderte, debes introducir la imprevisibilidad estratégica. Si siempre dices que sí, tu no tiene peso. Si siempre estás disponible, tu ausencia no se siente. El morder no significa necesariamente un ataque verbal violento. Significa ejecutar una acción que rompa el guión que el manipulador escribió para ti. Si esperan que te disculpes, guarda silencio. Si esperan que te esfuerces más por su aprobación, retírate del proyecto. La psicología oscura de autodefensa dicta que el poder reside en la capacidad de alejarse de la mesa sin mirar atrás. Identifica los hilos de la culpa que intentan anclarte. La sociedad llama a esto responsabilidad, pero en el laboratorio de la sombra es anclaje emocional. Aprende a detectar palabras gatillo como deberías, después de todo lo que he hecho, o pensé que eras diferente. Son anzuelos diseñados para activar tu sistema límbico y anular tu corteza prefrontal. La autodefensa técnica requiere que trates estas interacciones como una partida de ajedrez frío, no como una conexión humana. Debes despojarte de la necesidad de ser visto como el bueno en la historia de alguien que te quiere someter. Ser el villano en la narrativa de un manipulador es el indicador más claro de que tus defensas están funcionando. Tu primera línea de combate
Es el rechazo a la validación externa. Si no pueden darte lo que buscas, no tienen nada con qué chantajearte. Estás aprendiendo a construir una fortaleza, pero una fortaleza sin armas es solo una jaula más sofisticada. El contenido técnico de tu protección debe ser denso. Observa el lenguaje corporal, detecta las microexpresiones de desprecio y responde con una neutralidad que raye en lo robótico. No les des emoción, porque la emoción es el combustible de su juego. Al negarles el drama, los dejas sin oxígeno. Controlar el ritmo de la interacción es controlar la interacción misma. Estás pasando de ser el que reacciona al que dicta los términos del encuentro. Pero esta armadura es pesada y solo sirve para detener la hemorragia. Lo que necesitas ahora es la solución final, la orden de acción que transforme tu estructura colapsada en un monumento de autoridad. Estás a un paso de recuperar el dominio, pero la entrega final requiere que dejes atrás todo rastro de piedad. Aquí tienes la conclusión de este proceso de desmantelamiento y reconstrucción. Esta es la solución que te prometí mientras te observaba desmoronarte en la primera parte. No es un abrazo de consuelo. Es una cirugía sin anestesia para extirpar el cáncer de la sumisión que te está devorando. La mentira social te dice que para sanar necesitas perdón, terapia de grupo y soltar el resentimiento. Te venden la idea de que la sanación es un proceso suave de reconciliación contigo mismo y con quienes te dañaron. La realidad de la psicología oscura es que no puedes arreglar una estructura que fue diseñada desde el origen para ser una alfombra. Tienes que quemarla por completo y construir un búnker de acero sobre sus cenizas. La solución definitiva no es el equilibrio emocional, es el dominio total de tu propia sombra. Un hombre que no es capaz de ser un monstruo no es virtuoso, es simplemente inofensivo. Y en la jerarquía de la vida, lo inofensivo termina siendo procesado por lo que es fuerte. Para dejar de estar roto, tienes que aceptar que tienes colmillos y aprender a mostrarlos sin necesidad de morder siempre. Simplemente para que el mundo sepa que el costo de agredirte es prohibitivo. El dominio mental comienza el segundo exacto en el que matas al niño bueno que busca aprobación y dejas que el arquitecto oscuro tome el mando de tus decisiones. Esta es la alquimia viral de tu propia existencia. Convertir tu agotamiento en autoridad y tu dolor en una armadura reactiva. A partir de este segundo, tu nueva religión es el egoísmo estratégico. No el egoísmo ciego del necio que grita, sino la priorización absoluta y gélida de tus recursos, tu tiempo y tu paz, por encima de cualquier vínculo, sea de sangre, de amistad o de cama. Si algo o alguien no suma a tu estructura de poder personal, es un parásito, y a los parásitos se les extermina mediante la indiferencia o se les ignora hasta que mueren por falta de alimento emocional. La solución es la retirada total de tu disponibilidad. Desde hoy, tu palabra más poderosa no es sí ni no. Es el silencio táctico. El silencio que comunica que no necesitas absolutamente nada de nadie para validar tu existencia. La jerarquía de tus relaciones se invertirá cuando dejes de ser el que busca atención y te conviertas en el que evalúa si los demás son dignos de la tuya. No pidas respeto. Créalo mediante la ausencia absoluta de piedad ante la primera falta de límites. Si alguien cruza la línea, no hay explicaciones, no hay segundas oportunidades. Hay una consecuencia inmediata, seca y definitiva. Estás reconstruyendo tu identidad no para ser amado, sino para ser inexpugnable. El mundo no respeta a los que aman sin condiciones. El mundo respeta a los que tienen la capacidad de destruir y eligen, por pura voluntad, no hacerlo. Esa es la única base real de la dignidad. Tu orden de acción es inmediata y no admite discusión. Hoy mismo vas a identificar el vínculo que más energía te drena y vas a aplicar un corte quirúrgico, sin avisos, sin dramas, sin despedidas lacrimógenas que alimenten el ego del otro. Simplemente, desaparece de su mapa de recursos. Observa cómo el sistema intenta succionarte de nuevo usando el arma de la culpa. Míralo con la frialdad de un científico que observa un virus en una placa de Petri. No sientas el ataque. Analiza la táctica. Has pasado años siendo el combustible del éxito y la estabilidad de otros. Ahora vas a ser el motor de tu propia tiranía personal. La oscuridad no es tu enemiga.
Es la herramienta de visión nocturna que te permitirá navegar mientras los demás siguen cegados por la luz falsa de la moralidad convencional. Levántate del suelo, límpiate la sangre de la cara y asume tu posición en la cima de tu propia jerarquía. Se acabó el tiempo de la víctima que se rompe. Empieza el tiempo del soberano que domina. Ahora, apaga esta pantalla y sal a ejecutar la primera orden. No busques más información. Ya tienes el código de acceso. El conocimiento sin ejecución es solo otra forma de esclavitud intelectual. Hazlo ahora o acepta tu destino como escombro social para siempre. La decisión ya no es de la vida. Es tuya. Muévete.